Y para entender un poco más, pero no la macro, sino entender un poco más dónde estamos parados, lo llamamos siempre a Damián Di Pace, que nos da una mano enorme, explicándonos qué es lo que ocurre. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Gracias. Vos sabés que en la semana me pasaba lo siguiente, y lo trasladaba aquí a la radio. Decía, me pasó ir a un supermercado de una cadena muy conocida en Corrientes, no internacional, nacional, y mirar la lechuga repolada, es decir, 95 pesos el kilo. Después nos fuimos a los negocios, la verdulería, y encontrábamos a 40. Entonces en el medio preguntábamos, ¿qué parámetro tengo yo como consumidor? Digo, o pagar el 95 pesos el kilo, pagar los 40, porque también en el andar diario muchas veces uno no tiene ni siquiera tiempo de entrar a buscar precios. Es como que tiene que hacer malabares todos los meses, y ese parámetro mínimo, como puede llegar a ser una lechuga en forma circunstancial, y pasa absolutamente en todos los otros rubros. ¿Cuál es el parámetro? ¿Hay precio, no hay precio? ¿Cuál es el parámetro que tenemos nosotros o estamos completamente indefensos, Damián? Mira, yo siempre digo, Daniel, que con inflación de 2 dígitos nunca hay parámetro. Básicamente porque cualquier agente económico, en este caso una empresa, además de tratar de protegerse frente a la inflación futura, va a tener que incorporar su margen presente. Entonces, en ese desvío de lo que estima que va a ser el futuro con la reposición del producto más el margen que pone en el presente, siempre hay desvíos enormes. En el caso de las grandes cadenas de comercialización, cuando en este gobierno y en el anterior gobierno, la inflación siempre ha sido un gran negocio. El problema es que con el anterior gobierno la inflación era un gran negocio y el consumo crecía. Con este gobierno la inflación sigue siendo un pequeño negocio, pero encima el consumo le cae. Entonces ahí cambió un poco el tablero de comando para las grandes cadenas de comercialización, a tal punto, Daniel, que hace 10 días se llevó puesto el CEO de la cadena francesa acá en Argentina, que tomó una determinación. La primera determinación que toma es, todos los hipermercados los pasa a ser mayoristas. O sea, en todos los hipermercados de esa cadena que están instalados en grandes ciudades, pasan a ser maxi, o sea, supermercado mayorista. Pero esa misma cadena en su momento intentó ese negocio, hacerlo exclusivamente como venta mayorista, pero después al poco tiempo lo terminó eliminando porque no terminó siendo redituable. Ahora, que esta cadena quiera hacer eso, ¿qué quiere decir? ¿Que existe un nuevo mercado o que las condiciones económicas le llevan a competir de otra manera? Sí, tiene que, a mí, una es una cuestión de contexto del comportamiento del consumidor que se va a mantener este año, que claramente está buscando ir hacia segunda y terceras marcas que le permitan optimizar su ticket promedio de gasto. La segunda es compra social comunitaria, nos juntamos varios para comprar y ganarle hasta un 25%, pero nosotros hemos relevado que en segundas y terceras marcas, por ejemplo, un paquete de fideo puede estar hasta 110% más barato en una segunda y tercera marca que en una primera, el arroz hasta 80% más barato, y en enlatados, arvejas, tomates, porotos, etcétera, legumbres, podés estar consiguiendo productos hasta 25% más económicos. Lo que a mí me preocupa es que vamos hacia un modelo comercial interno, minorista, que no existe en el mundo, porque la realidad es que los mayoristas en el mundo y en cualquier ciudad están por fuera de la ciudad, no están dentro de la ciudad. Estamos haciendo un modelo donde el mayorista le compite al mismo minorista que le vende a 300 metros. Y nadie hace nada, no hay regulación, porque la realidad es que rompe negocios esto, ¿no? Porque a ver, si un negocio minorista, un almacén, va y le compra la horma de queso al mayorista, está a 300 metros y el mayorista le vende al minorista, ¿o dónde está yendo el minorista? Porque se está poniendo como hipermercado a mayorista. Sí. Claramente va a ir al mayorista. Sí. Quizás la disputa en la parte económica te puede llegar a decir, sí, pero yo como familia no tengo para comprar la horma de queso, comprar media horma, si no necesito 100 gramos para esta semana o para estos días, y quizás ahí me vaya al minorista. Quizás esa sea una de las cuestiones, pero más allá de eso, ¿cómo entiendo la economía cuando el informe de esta semana fue que el mes récord de patentamiento de vehículos se dio en este enero? ¿Cómo entiendo la economía de ese aspecto también? Y decir, a ver, pero por otro lado, el gobierno me dice, mirá,
Estamos en un mes récord, no se ha patentado tantos vehículos en los últimos 4 años como se patentó en este mes de enero. Mira, hay tanto para analizar ahí. Fueron 118.926 unidades, récord. Tenemos que remontarnos al año 2011 para ver tanta cantidad de autos vendidos, y todavía no lo sigue superando este año. Y yo creo que ahí este famoso planes de créditos fueron muy eficientes, tanto en el hipotecario como en el automotor como en las motos. Pero tengamos en cuenta que en el caso de los autos se han generado promociones tan importantes que en algunos casos las primeras cuotas por 2 o 3 años eran interés cero, o sea, cero interés. Entonces, ¿qué pasa? Había mucho stock. El 70% de los autos que le estamos comprando 0 kilómetros son importados, no son argentinos, y muchos de ellos son brasileros, donde tenían un sobresaldo de stock, y venían a Argentina en esas condiciones. O sea, las terminales automotrices y las concesionarias acordaban estas condiciones porque era mejor liquidar stock que cobrar intereses que no los iba a poder pagar el consumidor. Y después un dato interesante, y ahí te sumo al tema de la tarifa de transporte en Argentina. Fíjate que es un estudio muy interesante. Ariel Korenberg, que es el director de estudios de la productividad acá en Argentina, hizo del 2008 al 2018. ¿Cuánto más viajamos los argentinos en colectivo, en tren y en subte en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces muestra que el 2008 al 2018 viajamos un 10% más, un 15%, un 13% menos en tren, un 10% menos en colectivo y un 10% más en subte. ¿Y por qué te lo eslabono con el transporte particular? Porque mucha gente, con la mala calidad de servicio ante una tarifa incluso que aumenta, prefiere irse en auto particular que en transporte público. Esto no sucede en ninguna ciudad del mundo. No puede ser que ante el crecimiento demográfico de 10 años la gente viaje menos en volumen en transporte público. Es incoherente absolutamente. 100%. Eso más lo que recién me decías de los supermercados, que ahora son los mayoristas en el pleno centro. Me quedé con otra cosa que me decías y ahora entiendo un poco. Desde el año pasado se entró a ver en las automotrices la promoción que te entregan el auto en la cuota 2 o a la cuota 4, más que una promoción, era que estaban queriendo liquidar el stock nada más. Absolutamente. Ahí Argentina tuvo doble problema. Primero, porque al caer el mercado brasilero, el consumo en el mercado brasilero, sabés que las terminales automotrices, si bien vendieron más en el mercado interno, a nivel de piezas y autopartes, en realidad vendimos menos. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos proveerle a Brasil para el armado de autos que ellos terminan exportando hacia otros lugares del mundo, por lo cual teníamos también nosotros un sobresaldo en ese sentido, ¿no? El sector automotriz vendió como nunca, es real, pero en volumen, comparando mercado interno, mercado externo, no fue el mejor de los años. ¿El gradualismo para vos está dando resultado? ¿Lo que cualquiera esperaría está dando resultado? Mira, el problema es cómo lo estamos llevando el gradualismo. Me parece que el gradualismo, comparado que hay sentado hace 2 años y diciendo que el 2019 llegábamos a una inflación del 9%, evidentemente no está dando resultado, porque en el medio pasaron muchas cuestiones que por ahí algunos otros economistas dicen, bueno, pero en realidad el ajuste de tarifas, el tema de los precios regulados, no influye en la inflación. A mí lo que me interesa es lo que pasa por fuera de esos precios regulados, pero sí, termina influyendo. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada vez que aumentas tarifa tenés un semestre complicado, y la realidad es que el gobierno, en ese sentido, sigue teniendo un déficit fiscal elevado, y no solamente es producto de la tarifa, ¿no? Fíjate que Macri ahora manda a hacer un recorte del 25% de la estructura de cargos en el Estado, que solamente son 1.500 millones de pesos. Digo, ¿soluciona eso la inflación respecto de la emisión o el endeudamiento? Y la realidad es que tampoco mucho. Entonces tiene un problema importante que no lo pudo resolver de entrada, y creo que por ahí se quedó tranquilo en lo que en aquel momento decía el Ministerio de Hacienda, y digamos, el director del Banco Central nunca pudo controlar con la tasa de interés solamente de referencia a la inflación, ¿no? ¿Es verdad que la inflación ha bajado?
de lo que ha sido el inicio de la gestión Macri. ¿Crees que se va a poder controlar o se va a terminar de bajar cuando esté finalizando la gestión Macri? Yo creo que la inflación va a seguir bajando, pero muy lentamente y desgraciadamente a mí me parece que este año otro incumplimiento de la meta nos lleva a los argentinos, pero ya no hablo de las empresas o de las consultoras que hacen el reglamento del Banco Central, que son 50, y dicen que la inflación va a ser del 19,6%, lo dijeron ya este fin de semana, ¿no? Y decían 17,6% hace 15 días. Sino que digo, nosotros como ciudadanos de a pie, ¿sabes lo que ya nos está pasando? Decimos, sí, bueno, la inflación es alta, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos que la meta es un número que después lo tenemos que ver, no es algo que yo tengo que tomar como referencia que esto se va a cumplir, ¿entendés? Es más, ya no sé si es 20, porque algunos dicen que es más, ¿entendés? Y fíjate que el año pasado, cuando era del 12 al 17, muchos decíamos va a estar en el orden del 20 y 22, y terminó en el orden del 25, y son 3 puntos de diferencia, ¿entendés? Sí, no es tampoco mucho, pero se sigue manteniendo, y esa es una de las grandes incertidumbres que me parece que nos cambia a todos con el tema de las paritarias, pero en el fondo también queda una cosa que siempre cae. ¿Por qué no se hace, no digo el ajuste como algunos quieren verlo, pero por qué no se achica el déficit? ¿Es una cuestión, una decisión política, una maniobra de ir graduando, es una forma, a ver, de temor? ¿Cómo lo ves? Ponle que estuviésemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Decimos, Damián, tenemos que hacer un recorte porque la verdad que mis ingresos no son los que son compatibles con la cantidad de gastos. Entonces decís, bueno, mira, la realidad es que el 40% de nuestro gasto son cenas. Nosotros salimos a cenar muy seguido. Bueno, lo recortamos fácil y nos quedamos a comer en casa. Claro. El problema es que el 40% del gasto público, cuando se cuenta Macri por Hacienda, es jubilaciones, pensiones y planes sociales. El 40% de ese gasto no son salidas a cenar afuera. Son gente que es muy vulnerable desde el punto de vista social y además que intentó con la reforma jubilatoria justamente recortar en algo eso. Sí. ¿Se entiende? Sí, ahora, ese es el gradualismo mayor que Macri no puede sacar. Ahora, habrás escuchado esta semana en los medios que se recortarían, creo que eran 25.000 planes sociales de gente que no tiene ninguna contraprestación, que no cumple los requisitos, etcétera. Y bueno, se van a recortar 25.000 personas. A ver, desde que asumió el gobierno, a mí había recordado a Massa como contraprestación de su campaña, decir, bueno, ¿qué hacemos con los planes sociales? ¿Qué hacemos con esta gente? No puede recibir un ingreso solamente porque es vulnerable social. ¿Qué hacemos con su vulnerabilidad? Y ahí yo creo que durante 2 años y medio no se hizo nada, solamente sostener el ingreso que percibía esa gente, ¿no? Nada, pero nada se hizo, ¿eh? Sí, ni siquiera aquel precepto básico de que en su momento se hablaba, del hecho de hacer eficiente el Estado, en el sentido de decir, encontremos o démosle eficiencia y a partir de ahí, con la llamada eficiencia, poder lograr decir, estos huecos, podemos gastar menos. A ver, cosas que después uno se termina sorprendiendo, digo, no va a ser mucho, pero que si vos en una cuestión de eficiencia gastás o querés pagar 250.000 una palmera, eso ya evidentemente tu eficiencia está tirada a la basura. Digo, del hecho del momento que vos habilitás, más allá de que después no se hizo, pero el momento que vos habilitás para una palmera 250.000 pesos, ya está diciendo que no, para austeridad y eficiencia no estás teniendo para la administración de la cosa pública. Ese es otro contrasentido que también tiene el gobierno. Bueno, ahí yo creo que es una cuestión también más de moral pública, porque en lo de las palmeras, en lo de los pymes, en estas cosas que se van descubriendo, ¿no? Sí. La realidad es que hacen a la eficiencia del gasto de la administración, pero no hacen al gran problema, ¿no? Pero es una cuestión de moral pública que transmite también eficiencia al resto de los actores económicos en nuestra sociedad, que despilfarró muchísimo, todos despilfarramos, Daniel. Cuando la factura acá estaba barata de 35 pesos, que dejábamos prendido el aire acondicionado. Entre el PIN, la palmera y el aire acondicionado hay mucho de similitud. La plata no es mía, me la están subsidiando. Es el mismo actor económico, en otro ejemplo, ¿eh? No, porque vos sos funcionario público, entonces vos tenés que administrar eficiente. Pero pará, yo soy ciudadano y me estoy burlando del resto, ¿no?
abro la ventana y dejo abierto las 24 horas de aire acondicionado. Digo, como sociedad, ¿no? Tenemos que también saber que cualquiera de nosotros puede estar en ese lugar. Cualquiera de nosotros puede estar en una escuela, en una ONG, o estar en la administración de algo en corriente. Yo te digo, como moral pública, a mí me parece buen mensaje que el Macri diga, todos estos ministros, no hay aumento este año. Hay 25% de recorte, y la realidad es que Argentina, incluso yo hice un análisis ayer en América, decía, Macri cobra mucho por ser presidenta en relación a la situación de Argentina, cobra 208.000 pesos. Y son 130.000 dólares anuales. Y la realidad es que no, cobra como un funcionario medio, independientemente si él después dona una parte a los pileteros, cobra como un funcionario medio, y los funcionarios de Argentina cobran como un funcionario medio, ni mucho más ni mucho menos que lo que se cobra en otro lugar del mundo. El problema es los recursos que tiene el gobierno para tener tantos funcionarios. Sí, y en realidad también es qué resultado les da, porque vos podés decir, yo te pago... 20 ministerios, Daniel, claro, más resultados, había más ministerios y fue muy ineficiente. Por eso cuando a mí me dicen del INTI, ¿no? Recorte de 250 personas en el INTI, digo, señores, es muy mal dato, y no porque son 250 personas, sino a mí lo que más me molesta es que si realmente podemos afirmar que los tipos tomaban mate todas las mañanas y tenemos cámara de video que tomaban mate, por favor, bájenlos, pero traigan 250 eficientes, porque ese anuncio es malísimo. Nosotros tenemos que incorporar estructura a esos lugares, al INTI, al INTA, a INVAP, a Tucha. Eso es el futuro de Argentina. Una señal de recorte de 250 tipos es mala. Y te digo algo más. Yo, que soy un tipo de ciencias sociales, no de ciencias duras exactas, conozco a lo de ciencias duras exactas, es imposible que un tipo tome mate frente a un científico. Lo raja, Daniel. Y menos 250 personas. Lo raja porque los tipos tienen otras ambiciones que ni vos ni yo conocemos. Y que no son económicas, sino pasan más allá por otro lado. Es así. Absolutamente. Sí. Pero no, te digo que es imposible que 250 tipos estén rascando alrededor de los científicos. Es imposible. También, lo rajan, Sí, comparto con vos plenamente tu pensamiento y te agradezco mucho estos minutos y como siempre la deferencia con nosotros de tomarte unos minutos para dialogar con nosotros. Un abrazo y como siempre la estima y el agradecimiento permanente. Un placer, Daniel, que tenga muy buen día.